Buenas chicos, ¿cómo están? Básicamente para poder conversar acerca del tema correspondiente a esta semana, que es algo que ya anteriormente ya habíamos empezado a conversar respecto a la semana, ¿no? O sea, me refiero a la semana anterior. Y bueno, el tema es ya cómo interviene ya la ergonomía en lo que es la carga de trabajo. Hablar de carga de trabajo ya lo hicimos la semana pasada. Vamos a hacer un repaso rapidito acerca de esta primera parte y luego cómo interviene la ergonomía en esta carga de trabajo, ¿no?, que se hace en las empresas para poder mejorar los ratios de productividad, de compromiso, ¿no?, de clima laboral, etcétera, dentro de la empresa. Bueno, hablar de carga de trabajo es algo que ya conocemos, ¿no? Son los riesgos psicosociales de los que habíamos hablado anteriormente, se derivan de las deficiencias en el diseño, ¿sí? La organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, ¿sí?, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Estas son las principales consecuencias, ¿no? Las principales consecuencias de la carga de trabajo excesiva que se hace muchas veces en distintas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede definir la carga de trabajo? La mayoría de las lesiones que aparecen en el trabajo no se producen por una causa única, eso hay que tener en cuenta, y creo que es obvio, sino que son debidas a microtraumatismos repetitivos. Esa es la palabra. Microtraumatismos repetitivos. Esta clase de problemas son de tipo acumulativo, ¿no?, y darán lugar a lesiones crónicas, ¿no?, que no solo impiden trabajar, sino que pueden tener consecuencias posteriores, tanto en la capacidad funcional como en la calidad de vida de los trabajadores cuando alcancen edades avanzadas. ¿Sí? Bueno, creo que ya es más claro hablar de microtraumatismos repetitivos, porque son lesiones que a veces en el día no se sienten tan pesadas, pero cuando pasa un determinado tiempo es cuando empieza a notarse el cansancio, el agotamiento, ¿sí?, o algunos malestares físicos inclusive que no se notaban al inicio, ¿no? Y el tema es la acumulación de estos problemas, ¿no?, que son los que dan lugar a las lesiones crónicas, ¿sí? Bueno, pueden observar ya la carga de trabajo puede ser tan pesada en algún momento, ¿no?, que podríamos sentirnos como aparece en la figura, ¿sí? Y yo se lo puedo hablar también por experiencia, porque en algún momento sí he sentido en alguna de las empresas en las que he podido laborar anteriormente la carga de trabajo, ¿no? Y es más, con esta nueva modalidad en la que estamos respecto al tema de la pandemia, eh, toda la parte educativa que se mueve a nivel virtual actualmente ha generado que al inicio se sienta una carga laboral fuerte, porque normalmente no todos estaban acostumbrados a este tipo de carga, y bueno, habían cosas adicionales que teníamos que hacer, de la que normalmente se hace de manera presencial. Entonces, o sea, sumarle cosas a la actividad normal y aparte estar sentado todo el día durante varias horas para no solamente hacer una clase o revisar trabajos, exámenes, etcétera, llega un momento en el que sientes la pegada, ¿no? Pero todo va a depender también de cómo se vaya trabajando esto, cómo se va mediando con esta situación. Y lo más importante, creo yo, y por experiencia se lo digo, lo importante en cualquier empresa, valga la redundancia, es mejorar los procesos del negocio. Eso es lo que nos va a garantizar que realmente podamos tener algún tipo eh, de contraparte a esta carga de trabajo, ¿no? Porque probablemente ya no la vamos a sentir tan pesada, ¿sí? Y bueno, son parte de la experiencia y uno tiene que ir adaptándose también a eso, ¿no? Lo importante es que la empresa se dé cuenta de qué es lo que tiene que hacer y que perciban que realmente hay un problema. Eso es lo primero. Por otro lado, ¿cómo detectar la carga de trabajo?, ¿no? Creo que digamos, puede ser notorio entender que aparece un dolor y cansancio durante las horas de trabajo, ¿no?, desapareciendo fuera de este. No se reduce el rendimiento de trabajo,
¿no? Puede durar semanas e incluso meses, ¿no? Es una etapa reversible, o sea, puede mejorar. Los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, alterando el sueño, disminuyendo la capacidad de trabajo repetitivo. Esta etapa dura meses inclusive, ¿no? Los síntomas persisten durante el descanso y el dolor aparece incluso con movimientos no repetidos, ¿no? Se hace difícil realizar tareas incluso triviales, ¿no? Esta etapa puede durar meses o años inclusive. La ergonomía es una alternativa y acá es donde entra realmente la ergonomía, ¿no? ¿En qué aspectos entra la ergonomía a tallar para contrarrestar estos efectos negativos de la carga de trabajo? Es importante controlar la carga de trabajo, ¿no? Es una alternativa, pero depende de una evaluación aplicada tomando en cuenta los siguientes factores. ¿Cuáles son estos factores donde interviene la ergonomía? Bueno, son 4. Vamos a ver, bueno, lo básico creo es la cantidad de horas que vienes laborando, ¿no? Ustedes saben que actualmente hay empresas que están haciendo que sus colaboradores trabajen por teletrabajo, como es el caso de la docencia o muchas otras empresas, inclusive de otros rubros, que al final las 8 horas quedan cortas, porque a veces terminamos trabajando 10 horas o 12 horas diarias, y bueno, ya al terminar la semana terminas con un poquito mayor, un agotamiento un poquito mayor, ¿cierto? Porque bueno, estás en una sola posición muchas veces todo el día, ¿no? Muchos días, entonces te suele agotar también. O independientemente del tema de la pandemia o de la cuarentena en la que estamos, hay labores o hay empresas en las que las actividades son fuertes y dependiendo del tipo de responsabilidad que tengas, las horas, si bien es cierto, las horas de trabajo están establecidas, pero eso no quiere decir que necesariamente las tienes que cumplir al pie y al derecho, al no. ¿Por qué? Porque a veces por la responsabilidad uno se suele quedar, a veces uno es el primero en llegar a la oficina y el último en salir, ¿no? Me pasó en algún momento siendo gerente en alguna empresa, en la que, como les repito, eras el primero en llegar y el último en salir. Por lo tanto, no era fácil sobrellevar esto. Como les digo, las horas de trabajo están establecidas, tú trabajas 8 horas y listo. Pero la responsabilidad hace que a veces tú tengas que o trabajar unas horas más en la empresa o llevarte el trabajo a tu casa. Y eso es un poco lo negativo, ¿no? Porque por querer hacer las cosas bien, por querer mejorar la productividad, por querer que todos hagan las cosas como tú las quieres hacer, a veces las horas de trabajo se extienden, ¿no? Por otro lado está bueno, para terminar el tema de las horas de trabajo, pues si la empresa se da cuenta de esto, hay que saber monitorear este tema, ¿no? De las horas de trabajo. Dependiendo de la actividad que realice la persona en un puesto determinado de trabajo, hay que determinar cuáles son las horas efectivas que debería estar laborando, ¿no? Entonces, la empresa tiene que saber sopesar entre lo que es la realidad y la expectativa que tiene, ¿no? Porque la empresa puede tener expectativas muy buenas. El detalle cuál es que no necesariamente vas a tener que o vas a poder hacer las cosas como tú quieres porque las circunstancias no lo permiten, como es el caso de esta pandemia, ¿no? Por más que quieras. Entonces hay que ser conscientes de que muchos colaboradores sí pueden sentir la pegada y tienes que hacerlos conscientes de que no sobrepasen las horas de trabajo habituales que deberían tener. Bien, por otro lado está el estado físico y mental de cada colaborador. Y esto tiene que ver con la evaluación técnica por parte del área de salud ocupacional en el trabajo. Entonces, si yo ya controlé las horas de trabajo, estoy en ese control, monitoreo para que los colaboradores estén más, la labor sea mucho más eficiente y más oportuna, ¿está bien? Cuando la empresa se preocupa por la salud física y mental, el estado físico y mental del colaborador, ese es un buen aporte. ¿Por qué? Porque actualmente está normado que muchas empresas, por el tipo de rubro en que se encuentra, igual, deberían tener una evaluación de salud al año, ¿no? Y esto es lo que se ve con la salud ocupacional. La empresa hace una
un convenio con una clínica y esta clínica te hace varias evaluaciones a todos los colaboradores de la empresa para ver cuál es su estado de salud, ¿no? Tanto físico como mental. Y bueno, y esos reportes se los pasan a los psicólogos, a algún médico encargado de lo que es el área de salud ocupacional, que está dentro del área de recursos humanos, para que después se tomen las precauciones del caso y el colaborador cumpla con, con lo que tiene que cumplir, ¿no? Con el tratamiento, de ser el caso, ¿no? O qué aspectos de mejora puede tener o potenciar lo bueno que está haciendo de repente, ¿no? Por su buen estado de salud, puede ser. Pero es importante hacer esos monitoreos periódicos. Y esa es un parte de lo que en la parte ergonómica se puede hacer como empresa. Por otro lado, las instalaciones. Y creo que esto es algo de lo que más hemos visto a lo largo del curso. Las instalaciones, el espacio, ¿no? Tienen que ser acordes, cumplir con temas antropométricos también para que pueda estar muy bien diferenciado y con buenos espacios también dentro de la parte laboral, dentro de mi desempeño en mi área, ¿no? Así que es básico el tema de las instalaciones, ¿no? Amplitud, la luz, la luminosidad, la comodidad de los muebles, etcétera, ¿no? Y por último, la ergonomía también tiene que ver con el planeamiento estratégico de la compañía. ¿Por qué el planeamiento estratégico? Porque el planeamiento estratégico lo que te hace es definir cómo te ves tú de aquí en adelante, cómo te ves de acá a unos años. Entonces, ¿qué esfuerzo es el que tienes que hacer para lograr estos objetivos a largo plazo? Esa es la pregunta. Entonces, cuando tú te respondes, tú dices, bueno, tengo que hacer esto, ¿no? Y está dentro de mi planificación. La pregunta es, todo lo que te has planteado en esa planificación, ¿lo vas a poder ejecutar? ¿Es conveniente ejecutarlo tal cual lo has planteado? ¿O hay algunas modificaciones que hacer? Porque puede ser que en lo que te has planteado estaremos sobrecargando de labores en algunas personas o en algunas áreas y eso va a generar una carga de trabajo para ellos y hay que saber lidiar con eso, ¿no? Porque recuerden, el planeamiento estratégico es todo lo que tenemos que conseguir a largo plazo como empresa. Para eso, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? Entonces ahí podemos evidenciar si va a haber carga de trabajo o no, excesiva o no. ¿Está bien? Ahí es donde entra la ergonomía. Y eso es lo que queríamos aclarar respecto a también lo que fue la clase anterior y bueno, y ahora cuál es la participación específica de la ergonomía dentro de lo que es carga de trabajo, ¿no? En estos 4 factores sobre todo. Ahora, cuando se hace una evaluación de un puesto de trabajo, hay que conocer distintos puntos. Primero es conocer a la empresa, ¿no? La evaluación de las características y factores más importantes del lugar de trabajo, cuáles son esas características, cómo es el ambiente, cuáles son las instalaciones, etc. Por otro lado está también observar el puesto de trabajo, cómo se está haciendo. Por otro lado está la lista de comprobación ergonómica, o sea, hacer un diagnóstico de mejorar algún aspecto de los lugares, equipos y condiciones de trabajo. Este diagnóstico es importantísimo. Conozca al trabajador, es importante saber quién es la persona, porque recuerden que no estamos hablando solamente del aspecto fisiológico, sino también psicológico. Porque el aspecto fisiológico es lo primero que nos damos cuenta, el aspecto psicológico lo vemos después. Entonces, conocer al trabajador implica también saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus temores, qué es lo que le agrada o no le agrada de repente de las labores que realiza. Conozca al trabajador. Por otro lado, hay que establecer los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo en las distintas empresas? Algo más es seleccionar el método de evaluación ergonómica adecuado. ¿Sí? ¿Cuál es el método de evaluación ergonómica adecuado? Otra cosa es tomar datos y mediciones al respecto, ¿no? Hablando ya de los temas antropométricos, ¿no? Etcétera. Hacer una evaluación de la ergonomía y las conclusiones de la evaluación. Todos estos puntos son los que se evalúan en un puesto de trabajo a nivel ergonómico. ¿Está bien? Hay que tomarlos en cuenta. Entonces la idea es la aplicación de estos lineamientos de la ergonomía, ¿no? Y eso es algo que ya habíamos mencionado anteriormente. El estudio de medición de las cargas de trabajo no es un trabajo aislado o independiente. Implica la realización de un proyecto interno de acuerdo al área donde se va a aplicar. ¿Está bien? Y a esto me refería. Porque hay que hacer una evaluación de los puestos de trabajo, porque no necesariamente
lo mismo se va a aplicar en cada puesto o en cada área. No es así, porque no todas las áreas tienen las mismas labores. No vamos a comparar gente que está en el área de producción con gente que está en el área de marketing, por ejemplo, o que está en el área de finanzas, ¿no? Son áreas distintas. El tipo de labores son distintos también. El tipo de carga laboral o carga de trabajo también es distinta. Entonces hay que hacer esta evaluación en función a cada área, ¿no? Pero no es un trabajo aislado o independiente. Tiene que ser completo, porque toda la empresa tiene que ser consciente de cómo va. ¿Está bien? Por otro lado, ya que en nuestro centro de adscripción, como mencionábamos, existen distintos departamentos técnicos, administrativos, jefaturas, etc., ¿no? Esto se logra con la participación del personal interdisciplinario de la empresa, ¿no? Que integre la realización de fases o etapas secuenciales entre las que se destacan las siguientes, ¿no? El diagnóstico, planeación, formulación de metodología, comunicación a todas las áreas de trabajo, aplicación de la metodología y consolidación de resultados. Eso es lo que se busca. O sea, es todo un proceso hablar de la mejora ergonómica para carga de trabajo. No es simplemente decir, mis colaboradores están cansados. Ahí no me estás diciendo nada. La pregunta es, ¿están cansados por qué? ¿Qué actividades están realizando? ¿Cuántas horas están laborando? ¿Tienen algún problema personal, familiar? ¿Sí? ¿De repente tienen alguna preexistencia de alguna enfermedad? ¿Sí? El esfuerzo que realiza es demasiado brusco por el tipo de labor que está realizando. Entonces, todas esas cosas hay que saber, ¿no? Bien, chicos, de eso vamos a hablar el día de la videoconferencia y nos vemos el día lunes. ¿Está bien?